preguntarle, ¿qué más sigue después de que echaron esta moción suspensiva? Porque bueno, no hemos visto que no tienen, o no sé si hay otra alternativa para ir en contra de la Guardia Nacional. Vamos a buscar la vía de amparo. Desde Movimiento Ciudadano hemos siempre peleado para meter el cuerpo por los derechos de los ciudadanos, y esto se hace a través de las vías institucionales y acompañándolos para que no sean violentados en sus derechos. Miren lo preocupante que está sucediendo con esta reforma. No es un mero cambio normativo, técnico, como lo están planteando. Esto es resultado de la reforma militarista de hace unos meses, esta reforma constitucional, que lo que hizo fue militarizar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Esta reforma incluso se da también al calor de la reforma al Poder Judicial que plantea Morena, como dos reformas que van de la mano para un cambio de régimen que está planteando Morena desde el inicio de esta legislatura, consolidando lo que en algún momento Andrés Manuel López Obrador prometió. Y ese cambio es un cambio hacia un régimen también militar. Lo que hoy estamos planteando en esta moción suspensiva de Movimiento Ciudadano es que la discusión de estas reformas se tiene que suspender de inmediato porque atenta directamente contra el Estado civil mexicano y contra la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que es una constitución también de carácter civil y no militar. Hoy con esta reforma lo que están haciendo es permitir que los integrantes de la Guardia Nacional, que recordemos ya está en manos de la Sedena a partir de la reforma que ellos hicieron hace unos meses, puedan competir por cargos a elección popular y puedan también ocupar cargos en cualquiera de los 3 niveles de gobierno. Es decir, si un presidente municipal pide licencia, por ejemplo, podría ocupar su lugar un militar. Siempre y cuando pida licencia de sus funciones como militar. A este país le costó muchos años y mucho tiempo construirse en un estado civil. Por eso hoy decimos desde Movimiento Ciudadano que esta reforma lo que está haciendo es declararle la muerte al estado civil mexicano. Y es muy peligroso. Engañan a la gente diciéndoles que esto va a traer más seguridad. El problema es que no terminan tampoco de reconocer que la militarización de la seguridad pública es una consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. Y si estamos en guerra, una propuesta de este tamaño llevando a los militares al Estado civil mexicano no es una que construya paz. Este país necesita construcción de paz y eso lo hemos dicho desde que hemos frontalmente reprobado la estrategia de seguridad fallida, primero del PRIAN, que trajo un aumento del 300% de homicidios dolosos en el país desde que se militarizó la seguridad pública, y después con Morena, que lo sigue intentando una y otra vez. El Poder Judicial se cooptó, como se cooptó al día de hoy con esta reforma tóxica, porque la Suprema Corte era la única que se enfrentaba a este poder militar que quería desde entonces meterse a las labores civiles en el país. Una pregunta, diputada. Lo que usted acaba de decir es, si se aprueba estas modificaciones de ley, ¿se puede impugnar porque está violentando la Constitución y le tocaría a la Suprema Corte echarlo para atrás? Así es, por eso mismo vamos a explorar la vía del amparo con el litigio estratégico, que además es una de las misiones que Movimiento Ciudadano tiene con todos los ciudadanos y sus derechos. No tardemos nada más en recordar lo que sucedió hace unos días con el árbol laureano en la comunidad de la Benito Juárez, donde con litigio estratégico, con un amparo, estuvimos protegiendo al árbol. Para eso sirve el derecho y el Estado mexicano. Decirle a la gente que la justicia va a estar en manos de un partido político no es mentirle a partir de la reforma del Poder Judicial, pero tenemos que intentarlo. El Poder Judicial cambia en septiembre, todavía hay unos meses para hacer litigio, y sí es muy importante decir que esta reforma atenta contra el Estado civil mexicano mismo, contra el pacto entre mexicanas y mexicanos de hace muchos años que acordamos tener un Estado civil sin la intervención militar. Las modificaciones a la ley de amparo que también se van a discutir, ¿en qué sentido van? Pues mira, nosotros en este cambio de régimen que ellos están planteando no vamos a validar ninguna, porque además ya hicieron cambios al derecho al amparo en la legislatura pasada. Como senadora de la República me tocó también votárselas en contra. Lo que están ellos intentando una y otra vez es desarticular los mecanismos que tienen los ciudadanos para defenderse frente al abuso del poder. Y eso es del gobierno, y eso es muy peligroso. Por eso el amparo procede en este caso también, porque es abuso de poder lo que están cometiendo. El poder no puede estar para defender a los poderosos. Los poderosos no son las víctimas.
En este caso, ni los militares son las víctimas, ni el Estado mexicano con el gobierno de Morena son las víctimas. Las víctimas ahí están en las calles sin recibir justicia, una justicia que no tenían antes y estará también sin llegar ahora, ¿no? Y sin embargo, diputada, parece que allá afuera en la gente misma no termina de dimensionar o de entender qué es lo que está sucediendo aquí adentro. ¿Cómo explicarles ese punto? Mira, para nosotros siempre ha sido muy claro, este periodo extraordinario de sesiones es un ejemplo de cómo Morena, desde la plenitud de su pinche poder, y se los dije desde la tribuna, están una y otra vez legislando para construir poder absoluto para los poderosos que ya son poderosos absolutamente, no para la gente. Movimiento Ciudadano, de hecho, lo que dijo fue que haya este extraordinario y muchos más, porque este Congreso tiene que ser mucho más productivo. Pero que entonces se discutan los temas de la gente, no la de los poderosos militares. Que se discuta la reducción de la reforma de la jornada laboral, por ejemplo, de los 48 a las 40 horas. Que se discuta la creación de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y Senadores, que no se ha constituido y que estamos en falta con el país en llamas en esta materia. Que se haga un extrañamiento a Noroña de por qué se ha guardado bajo sus fueros del presidente del Senado la declaratoria del salario mínimo para personal docente y otros más, porque ya se aprobó en la Cámara de Diputados, ya se aprobó en el Senado, ya se aprobó en los congresos estatales, y Noroña sigue sin publicarla, afectando así a la población. Esos son los temas que afectan el corazón de las familias de todos los días, no los que la agenda política de los poderosos pone de manera, pues además alevosa, porque con la mayoría que tienen pueden hacer lo que quieran y están haciendo lo que quieren. ¿Poderosos usted se refiere a un grupo pequeño de Morena o a todo Morena? No, yo creo que en todos lados se cuecen habas, pero yo creo que Morena tiene un grupo de poderosos que han estado abusando de su poder, y Morena en sí mismo debería de deslindarse de ellos. Está Noroña desde el Senado de la República, está Laida Sansores desde el gobierno de Campeche, está Cuauhtémoc Blanco como diputado federal de Morena aquí también abusando de su poder, está también Armenta en Puebla abusando de su poder. Es decir, tiene que haber un deslinde claro, porque estos personajes golpean todos los días los derechos de las personas, y hay un partido que es Morena guardando silencio todos los días también al respecto. Los legisladores de Morena dicen que la inseguridad se creó, como se dice, hace años, pero ahora ellos son los que tienen gobernadores y eso funciona, erradicar eso, ¿no? Sí, nosotros lo hemos dicho desde un principio, no vamos a defender a los malos gobiernos del PRIAN de años atrás, lo hemos planteado de manera muy clara y por eso hoy somos la segunda fuerza política de este país, que México necesita una alternativa de futuro, no es la que se planteó por Morena, claramente hoy están extraviados en el camino y nosotros tenemos que seguir ofreciendo esta alternativa, y es una alternativa que construye paz, que construye justicia. Desde hace 3 años Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa con la pluma de Jorge Álvarez Maínez y Clemente Castañeda para construir paz y justicia en el país, donde se quiere crear una Secretaría de Justicia, donde se tiene que, pues desde los cimientos, acudir al Ministerio Público mexicano, que tiene un 95% de tasa de no denuncia y de cifra negra, a las fiscalías de los estados que no están ni, pues, organizan un bautizo y se les olvida el niño, porque no pueden ni siquiera armar un expediente para procesar un presunto violador, como es el caso de Morelos con Cuauhtémoc Blanco, y muchos casos más. Nosotros no vamos a defender lo indefendible. Por eso, esta propuesta de justicia ha estado en la mesa para construir paz desde hace 3 años y Morena no ha aceptado avanzarlo. Mañana, en las discusiones de la ley de seguridad ciudadana, este paquete que están presentando, hay algunas propuestas que se están retomando, tenemos que decirlo, pero se empañan con la discusión de la reforma militar de nuevo de hoy, porque si nos preocupa tener un Estado civil mexicano, tendríamos que estarle dando a la Secretaría de Seguridad Ciudadana las facultades para poderlo hacer. Y la pregunta clara aquí es, ¿por qué primero se discute la reforma militar y por qué después la de seguridad ciudadana? Diputada, hemos visto en anteriores ocasiones que han hecho legislaciones a modo en Morena. No sé si en este caso han identificado algún personaje para que vaya dirigido esta reforma y darle cargos a los militares. Mira, esta reforma va para ellos como cuerpo militar que son. Yo sé que en el ejército mexicano hay gente comprometida con el país. Esto nunca ha sido una guerra de declaraciones contra el pueblo uniformado, porque nosotros reconocemos la labor del ejército mexicano en todo el territorio. Sin embargo, ellos mismos los mandaron a hacer una labor para la que no estaban preparados, bajo un argumento muy pobre de incapacidad de la policía civil, cuando se debió de haber fortalecido a la policía civil
y dejarla hoy con las herramientas para poder hacer una transición. Al ejército mexicano ya se le había dado en la reforma del 23, en la reforma de hace 5 años ya se le había dado la salida de las labores de seguridad pública. Ustedes recordarán que hacia el 2027 tenían ya que dejar las labores y constituirse bajo un mando civil, la Guardia Nacional, entre otras cosas. Eso es algo que una muy buena parte del ejército mexicano estaba impulsando, estaba proponiendo. Nos parece muy riesgoso que en menos de 5 años Morena haya cambiado de opinión de manera tan abrupta y ojalá no traiga dedicatoria. De nuevo, nosotros tenemos confianza en el ejército, pero para hacer las labores que le corresponden, no para cambiar el esquema entero del Estado Civil mexicano. ¿Cómo se explica que se dio el punto positivo por parte de la Comisión de Presupuesto a esta Guardia Nacional y en anteriores presupuestos se le quitaba a la Secretaría de Seguridad Pública presupuesto? Es que esa siempre ha sido la disyuntiva, por eso ese es el peligro, esa es la falsa dicotomía, el falso debate entre empoderar a los militares o financiar a los policías mexicanos. Hoy es mucho más probable que un policía mexicano muera abatido que un delincuente. Y eso se debe a que los hemos dejado completamente solos. Los policías mexicanos son orgullo de la comunidad. No hay un solo municipio que visite, que pise, donde haya niños que te digan que quieren ser policías como sus papás. Es decir, tenemos que volver a rescatar el orgullo y la dignidad de la policía mexicana y no lo vamos a lograr si seguimos jalándoles la cobija para empoderar a la seguridad pública militarizada. Gracias. Muchas gracias.